Bien, buenas tardes. Vamos a continuar. Vamos a revisar otro concepto que ya habíamos visto que tiene que ver con el asunto de la calibración de cámaras. Bueno, al momento ya sabemos hacer captura de imágenes, extraer algunas características de las mismas, hacer una separación de los objetos de interés de lo que es el fondo. Y bueno, también ya podemos hacer uso ya sea de las características propias de las imágenes o bien del uso de algunas métricas que nos permitan hacer una comparación entre las mismas, ¿sí? Y bueno, también ya hemos visto algunos métodos que nos van a permitir determinar algunas estructuras de interés dentro de las imágenes para, bueno, aplicaciones específicas. Hablábamos de esquinas, líneas, contornos, etcétera. Y bueno, todos esos elementos pues ya los podemos utilizar en alguna aplicación ya más específica, pero bueno, para hacer una combinación o para poder ampliar la gama de posibilidades, pues vamos a revisar un segundo método de calibración que nos va a permitir obtener resultados, vamos a decir, un poco más exactos u óptimos en comparación con el primer método. Del primer método de calibración, decíamos que básicamente la idea era encontrar un conjunto de parámetros o factores que nos permitieran relacionar la información que aparecía en las imágenes con parámetros físicos o del mundo real. En este caso, o en el caso del primer método de calibración, pues lo que nos interesaba era relacionar la equivalencia que había o la correspondencia entre los píxeles y las dimensiones de un cierto objeto. Y bueno, hablábamos o decíamos que esas dimensiones pues normalmente tienen que ver con dimensiones físicas. Entonces, ahí sin embargo, en ese primer método que revisamos, señalábamos que podía presentar algunos inconvenientes, como cuáles. Normalmente, cuando desarrollamos o describimos ese procedimiento, mencionábamos que la condicionante era que deberíamos de conservar la distancia de la cámara hacia el objetivo en una posición fija. Entonces, bueno, esa era una limitante que si bien hay estrategias para resolverla, pues nos podía, ¿cómo se llama? Nos podía generar una mayor complejidad en el código, ¿vale? Entonces, bueno, es una limitante si utilizamos el método tal cual lo describimos, pero si incorporamos otro tipo de información, que igual más adelante lo comentaremos en el curso, se puede ya ir complementando este método 1 de calibración. Sin embargo, otro posible inconveniente, ¿cuál pudiera ser? Cuando nosotros necesitamos medir o ubicar un objeto en el espacio, pues de alguna manera entra en juego lo que sería el propio volumen del objeto. Otra vez, en relación con ese primer método, nosotros simplemente suponíamos que la información que teníamos era plana, o la información estaba contenida en un plano. ¿Qué quiere decir? Que quizás la distancia que se tenía era constante. Pero, por ejemplo, si habláramos de un objeto que tenía un cierto volumen, la posible dimensión o la distancia que yo puedo medir desde la superficie de la cámara o del lente de la cámara hacia uno de los puntos de ese objeto, va a ser muy distinto o tiene que ser muy distinto. Es decir,
Imagínense que estamos tomando la captura de una herramienta, vamos a decir de forma cilíndrica. Entonces, con el primer método, pues nosotros podíamos determinar ciertas dimensiones, pero si esa herramienta o esos objetos implicaban un volumen, pues ahí yo ya iba a tener un error, porque ¿a qué se debe o a qué se puede deber ese error? Pues que el método 1 está suponiendo que la información, insisto, se encuentra en un solo plano. Más sin embargo, en el mundo real, pues esta información la tenemos en 3 dimensiones. Entonces, esa es otra restricción importante de ese método 1 de calibración, y para lo cual, bueno, vamos a observar cuáles serían las mejoras bastante buenas de este segundo método en comparación con ese método 1. Sin embargo, dado que este método 2 nos va a proporcionar información un poco más adecuada en cuanto a la ubicación o dimensiones de los objetos, pues digamos que la contraparte sería que va a ser un método no tan sencillo como el método 1, pero un método un poco más elaborado, pero bueno, la ventaja o la compensación de este método más elaborado respecto a los resultados, pues es que estos van a ser mejores, ¿sí? Entonces, en el método 1, si bien ustedes pudieron apreciar la forma de encontrar o de proceder para encontrar estos parámetros de calibración era, entre comillas, muy simple, pues también es cierto que esa simplicidad pues nos muestra como desventaja que podemos tener algunos errores bastante considerables si ya estamos midiendo lo que serían objetos tridimensionales. Entonces, pensando en eso, es que se recurre a métodos un poco más elaborados, donde, bueno, se intercambia eso, ¿no? La parte de la precisión en relación a la complejidad del algoritmo. Obviamente, bueno, ya después de que conozcamos el método, pues ya posteriormente nos preguntaremos si este procedimiento es capaz o no de trabajar en aplicaciones llamadas de tiempo real. Aunque, bueno, aquí cabe destacar que el concepto de tiempo real, pues tiene que ver un poco desde el punto de vista de los sistemas con el tiempo de respuesta que nos puede ofrecer un sistema, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros sabemos que cierto parámetro físico tiene un comportamiento que es demasiado lento, pues no tiene sentido que yo tenga un algoritmo con mucha velocidad de procesamiento, porque al final de cuentas el resultado yo lo tengo que estar ofreciendo quizás cada minuto, ¿sí? Entonces, ahí la noción de tiempo real es muy relativa y depende bastante de la aplicación. Por otro lado, si hay otro sistema donde me solicita que la respuesta yo le esté proporcionando cada segundo, pues quiere decir que yo tengo esa cantidad de tiempo yo no debo de rebasar esa restricción. Mientras yo esté proporcionando la respuesta cada segundo, entonces estoy cumpliendo con el tiempo real de ese sistema. Si el sistema me pide una respuesta o me solicita que cada media hora esté dando una respuesta, siempre y cuando yo no rebase esa media hora o esos 30 minutos, pues estoy dando o mi sistema está funcionando en tiempo real, ¿vale? Entonces vean que el concepto de tiempo real se refiere o es muy subjetivo a la aplicación. Entonces es por ello que este tipo de métodos, aunque son más elaborados, pues en algunas ocasiones pues vale la pena bien invertirles esa complejidad en cuanto al cálculo en relación con los resultados que nos puede ofrecer. Otra aplicación que se desprende de este segundo método de calibración es lo que vamos a denominar como la visión estereoscópica, ¿sí? ¿A qué se le denomina o se le llama visión estereoscópica? Pues nosotros, o un ejemplo muy claro de un sistema de visión estereoscópica, o estéreo simplemente, es el sistema de visión biológico, o nuestro sistema de visión, ¿sí? Que tenemos un sistema de visión binocular, o en este caso, bueno, binocular porque tenemos
dos cámaras o dos ojos, y la ventaja que trae el tener un sistema de visión binocular, o les digo también llamada visión estéreo o estereoscópica, es que la información proveniente de esas dos cámaras se aprovecha para poder ubicar con mejor precisión los objetos en el espacio, ¿sí? De hecho, normalmente, cuando nosotros necesitamos ubicar un objeto en el espacio, incluso desde el punto de vista geométrico, si hacemos un análisis, pues nos dice que la información mínima indispensable es tener dos puntos de referencia, o en este caso, o en nuestro caso sería dos cámaras. Si nosotros contamos con la información de dos cámaras que están apuntando o que están capturando un mismo objetivo, pues con la información proveniente de esas dos imágenes, nosotros tendremos la capacidad de ubicarla en el espacio 3D. ¿Sale? Entonces, esa es otra ventaja que podemos aprovechar de este segundo método de calibración. Aunque aquí vamos a describir el procedimiento solamente para una cámara, cabe mencionar que este método, ya para poderlo utilizar en visión estereoscópica o estéreo, o incluso con una mayor cantidad de cámaras, este mismo procedimiento se le aplica a cada una de las cámaras. Y una vez que cada una de estas cámaras esté calibrada, pues ahora sí se hace la combinación de la información del conjunto de imágenes para poder hacer la ubicación de los objetos en el espacio. Bueno, aplicaciones de esto, tanto en visión robótica como en la navegación de robots móviles basados en videocámaras, o incluso hoy día esta tecnología está utilizada en el mundo del entretenimiento, en las películas que, bueno, no sé si recuerden alguna que hayan visto, que dicen que son películas basadas muchas en computadora, y que esas películas de computadora que a su vez están, o más bien, nosotros podemos observar cómo los movimientos que hacen en este caso, los personajes que aparecen en este tipo de películas, pues hacen movimientos muy similares o muy parecidos al que hace una persona. Entonces, pues resulta que, bueno, si tienen curiosidad de eso, vean bueno, pueden buscar aquí en la red algunos videos o información que diga análisis de movimiento aplicado en cine, por ejemplo. Y entonces van a ver bueno, en este caso los actores se les pone en movimiento y la captura de información se hace, yo ahorita les menciono de la visión estéreo de dos cámaras, pero actualmente les diré que ya hay sistemas comerciales que utilizan hasta 20 cámaras. Entonces, el volumen de cámaras se hace con la intención de captar o de detectar los movimientos a detalle. Bueno, y ya se imaginarán el volumen de imágenes que tendremos que estar procesando si habláramos de un sistema de 20 cámaras. Aquí, bueno, otra justificación del por qué utilizar muchas cámaras, pues se supone que yo les comentaba hace un momento, para yo poder ubicar un punto en el espacio necesito que al menos dos cámaras o dos imágenes, perdón, necesito al menos dos imágenes de un mismo punto. Y con eso, mediante un procedimiento llamado de triangulación, yo lo puedo ubicar en el espacio. ¿Sale? Entonces, los sistemas comerciales, donde les digo ya, yo creo que el de última tecnología tendrá incorporadas entre 20 y 30 cámaras. ¿Sale? Ahora, ¿por qué tantas cámaras? Se preguntarán ustedes, si es suficiente con dos para detectar un punto, ubicar un punto en el espacio 3D. Bueno, porque, bueno, imagínense, esto de las cámaras o del volumen de cámaras se utiliza principalmente cuando se quiere monitorear movimientos de una persona. Entonces, ¿el por qué tantas cámaras? Porque pues a lo mejor yo tengo un par de cámaras para monitorear los movimientos del costado derecho de la persona, y a lo mejor tengo un par de cámaras para monitorear el costado izquierdo de la persona. Entonces vean que ahí ya tengo 4 cámaras, ¿vale? Eso no significa que las 4 tengan que ver el mismo punto. Les decía yo que es suficiente con 2. El incorporar más cámaras, ¿qué quiere decir?
Bueno, si ponemos 10 cámaras, por ejemplo, ahí la idea es que captamos el movimiento de una persona, pues con las 10 cámaras tenemos más posibilidades de que al menos dos vean diferentes puntos. Si yo nada más tuviera dos cámaras, lo más probable es que hay puntos del movimiento de la persona que no se logren apreciar, ¿sale? Entonces por eso se justifica o se aprovecha utilizar más cámaras, porque dicen, bueno, si una cámara no ve ciertos puntos, pues a lo mejor otro par de cámaras sí los ve. Entonces la idea es cubrir en la mayor medida el volumen, o aquí también se le llamaría el rango o espacio de movimiento del que tiene la persona, ¿sí? Entonces les digo, aunque en la práctica se tengan 10 o 20 cámaras, pues simplemente, bueno, les digo, se genera mucho volumen de información en imágenes, no se procesan todas, simplemente se procesan, ahora sí que los pares de imágenes que hayan visualizado el mismo punto, con la intención de poderlo ubicar en el espacio. También actualmente, aplicado ya a nivel industrial, por ejemplo, hay sistemas de visión donde lo que hacen, bueno, aquí en este caso son sistemas de visión un poco menos, creo que un poco menos complicados de lo que sería una cámara, o en algunos casos incluye cámaras, pero serían con sistemas láser, que lo que hacen es, le presentamos un objeto al sistema de visión, le hacemos un barrido láser y con ese barrido láser, pues estamos ubicando varios puntos de interés del objeto. Entonces ya tendríamos una nube de puntos y a través de algún software CAD que nos permita unir esa nube de puntos, pues ya hace la reconstrucción 3D de lo que sería el objeto. Esa también es otra forma actual, o también se le conoce como escáner 3D, para hacer reconstrucción de objetos o hacer réplicas incluso de piezas, ¿sí? Entonces imagínense que ya tengamos un sistema de visión de esas características, donde nosotros tenemos que reproducir una pieza de alguna maquinaria, de algún robot, la escaneamos en 3D y ya simplemente la replicamos en una máquina de control numérico. Entonces, ese tipo de aplicaciones para la visión, pues se logró debido a que se incorporan este tipo de sistemas de calibración o estos principios de calibración. Aquí, bueno, normalmente tiene que ver con, bueno, si hablamos de sistemas basados en luz láser, por ejemplo, pues ahí la idea es que se manda la señal de láser, rebota en los objetos y se mide esos tiempos el tiempo que tarda el láser en rebotar en el objeto y regresar. Y bueno, utilizando la constante de la velocidad de propagación de la luz en un medio específico, pues ya se puede hacer un cálculo de la distancia, ¿vale? Eso haciendo estrategias de ondas, ya sea, les digo, láser o una onda mecánica, como lo son los sensores ultrasónicos, que es más o menos el principio que se utiliza. En el caso de las cámaras, aquí digamos que en principio tienen un poco la ventaja de que nos pueden proporcionar información de varios puntos, donde cada punto pues quizás viene codificado, bueno, viene codificado o representado en un píxel. Bueno, entonces, parte de la calibración de este tipo de sistemas estéreo o, o basados en las características de la cámara, son parte de este segundo método que les digo, bueno, ahorita vamos a ver que es un poco más elaborado. ¿En qué consiste otra vez? Como vimos en aquel método, la calibración de cámaras, simplemente la vamos a entender como el proceso que se sigue para encontrar algunos parámetros que nos permitan establecer una relación entre los píxeles de las imágenes y el mundo físico. En el caso de este método 2 de calibración de cámaras, se habla de los parámetros intrínsecos y de los parámetros extrínsecos, ¿sí? Entonces, a partir de estos parámetros, o el resultado
de la calibración de este método será obtener un conjunto de parámetros intrínsecos y un conjunto de parámetros extrínsecos. ¿Sí? Normalmente esto de intrínseco, extrínseco, está en referencia o en relación en sí a lo que es la propia cámara digital. Entonces, cuando hablemos de parámetros intrínsecos, nos referiremos a la estructura o arquitectura de la propia cámara. Cuando hablemos de parámetros extrínsecos, a parámetros que permitirán establecer una relación entre lo que es la propia cámara con los elementos externos a la misma. Ahora, les digo, como resultado de la calibración, se supone que será el conocimiento de estos parámetros. Una vez que nosotros hayamos conocido esos parámetros, entonces ahora sí nos van a permitir generar una relación entre un sistema de referencia mundo y un sistema de referencia situado en la cámara. En ese sentido, bueno, aprovechando un poco que ustedes están en el campo de la robótica, pues ya saben, ¿no? Que si queremos relacionar dos eslabones, si habláramos de un robot, donde cada uno de estos eslabones tiene asociado tiene asociado un sistema de referencia, pues nosotros podemos establecer una relación espacial entre ellos. ¿A través de qué? A través de un conjunto de transformaciones, ¿vale? Ya sea que si tengo un eslabón A y un eslabón B, yo puedo verificar cómo se ven todos los elementos o las posiciones del sistema de referencia en B desde el sistema A o viceversa. Puedo ver cómo se puede apreciar la información desde el sistema de referencia B, dada el sistema de referencia en A. ¿Sí? Entonces, la parte conceptual de transformaciones que ustedes conocen de la robótica, pues aplica directamente aquí a este método de calibración de campo. Entonces, el primer paso será encontrar esos parámetros intrínsecos y extrínsecos, y una vez que los hayamos conocido, pues entonces simplemente bastará que generemos o que hagamos algunas transformaciones para poder establecer la relación entre un sistema de referencia llamado mundo y un sistema de referencia que se define sobre la propia cámara. ¿Sí? De esa manera podremos interactuar entre las imágenes capturadas por la cámara y relacionar su información hacia lo que es un sistema coordenado físico. Entonces, bueno, veamos a qué se refieren esos parámetros intrínsecos y extrínsecos. En cuanto a los parámetros intrínsecos, les decía que básicamente son características que tienen que ver propiamente con la estructura o arquitectura de la cámara. Bueno, nosotros hasta el momento simplemente hemos interpretado la cámara como una caja negra, donde simplemente decimos, presionamos un botón y se hace una captura de la luz reflejada en un objeto. Y esa reflexión de luz que captura la cámara, pues al final de cuentas se traduce como imagen. Pero bueno, si hablamos un poco del proceso interno que ocurre en la cámara, y en este caso antes bueno, también lo que revisamos nosotros al inicio del curso, era cómo se capturaba la imagen y hablábamos principalmente del proceso de digitalización, ¿sí? Donde decíamos que esa luz incidente llegaba a lo que era la matriz de sensores, CCD, por ejemplo, y luego, bueno, ocurría todo el proceso de digitalización. Si hablamos ahora, o más bien apegándonos ahora de la información o desde donde incide la luz, que es a través del lente de la cámara, y en este caso vamos a suponer que el objetivo pues es el sensor.
En esa parte de la cámara, pues también vamos a encontrar una serie de conceptos que de alguna manera están relacionados con la información que a final de cuentas nosotros observamos en la imagen. Entonces, estos conceptos que nosotros vamos a observar desde la entrada de la luz en el lente hasta la superficie del sensor serían los siguientes. Es la distancia focal, el punto principal, el centro óptico y lo que se llama la distorsión radial. Bueno, muchos de ellos son funciones generadas por el propio hardware de la cámara, y en otra cosa simplemente son efectos que se generan en las imágenes o que podemos apreciar en las imágenes debido a la estructura o componentes de la propia cámara. Entonces, fíjense, estos conceptos o estas estructuras internas que presenta la cámara, dice, entre otras funciones, ayudan a determinar las coordenadas en píxeles de la imagen. ¿Sí? Si nosotros, bueno, por ejemplo, destapáramos una cámara y manipuláramos, por ejemplo, la distancia focal. La distancia focal simplemente va a ser la distancia que existe entre la lente de la cámara y el sensor, que es hacia donde se proyecta la imagen. Entonces, mucho de la funcionalidad o del, vamos a decir, de aquí proviene también lo que le llamamos el enfoque. El enfoque, acuérdense, que nos va a permitir en una cámara, ya sea observar o capturar objetos que se encuentran a una cierta distancia. Entonces, en algunas cámaras, por ejemplo, cuando el objeto se encuentra o muy alejado o muy cercano, hay que ajustar el enfoque. Ese enfoque no es otra cosa más que manipulación de la distancia focal. Entonces, esta distancia focal nos va a permitir, o más bien, o nos va a limitar hacia la visualización de los objetos a una distancia de la cámara. Es decir, quizás habrá puntos muy cercanos a la cámara donde el objeto ya no se vea con buena definición o no se encuentra enfocado, o también por el contrario encontraremos una cierta distancia donde la cámara ya no enfoque el objeto. Entonces, eso está dado por esta distancia focal, que insisto, ya físicamente pues la podemos medir de lo que sería el sensor hacia lo que sería el lente de la cámara. ¿Vale? Entonces, otro concepto, por ejemplo, está lo que es la distorsión radial. La distorsión radial tiene que ver directamente con el lente de la cámara. ¿Sí? Entonces, habrá cámaras que tengan lentes cóncavos. A final de cuentas, esos lentes pues son componentes físicos y mucho tiene que ver con la forma en que fueron elaborados o tallados. ¿Vale? Normalmente habrá regiones que pueden ser el centro del propio lente, donde tenga muy buenas características o tenga muy buen terminado, pero resulta que hacia los bordes o hacia el exterior, quizás la forma o el propio proceso de elaboración hacia los bordes, pues no, vamos a decir, no se le puede dar el mismo tallado que en el centro. Sin embargo, cuando se captura las imágenes, pues ahora sí que básicamente la luz pues pasa por la mayoría de la superficie de los lentes. Nosotros el efecto que observamos en las imágenes, cuando ocurre que el lente no está bien tallado, tiene algún defecto, o incluso les decía que el propio proceso de fabricación no permite que toda la superficie quede perfectamente tallada, pues entonces vamos a encontrar en la imagen, se van a ver algunos efectos, principalmente en las orillas. No sé si les ha tocado ver imágenes, por poner algún ejemplo, imagínense que estamos
fotografiando lo que sería una imagen cuadriculada, como una especie de tablero de ajedrez. Con alguna cámara, de hecho, pueden hacer el experimento y ustedes van a ver en los bordes, principalmente en las esquinas, que se va a ver como redondeado. A ese fenómeno es a lo que se le llama la distorsión radial. Y ese fenómeno pues está asociado un poco con la calidad del lente que va a tener la cámara. Obviamente, pues como la imagen hoy día pues, es digital, pues si hay algoritmos o procedimientos que tienen que ver un poco con la geometría de los lentes, donde se incorporan factores de corrección a la distorsión radial. De hecho, creo que en este proceso de calibración, en algunas ocasiones, si es que las imágenes presentan mucha distorsión, también el proceso de calibración nos regresa a un término que tiene que ver con esa distorsión que van a presentar las imágenes. Entonces, así cada una de estas características o propiedades que tiene la cámara de manera interna influyen mucho en el resultado que tienen las imágenes. Principalmente también ayudan a definir la posición que tienen los píxeles. Sin embargo, bueno, ya desde aquí estamos observando, digo que por ejemplo esta distancia focal, pues ya es un parámetro físico medido en milímetros al interior de la cámara, y ya desde ahí esto nos debe de dar una idea que este parámetro en sí, pues conserva una relación con los píxeles. Entonces, parte de eso tiene que ver con la estimación de esos parámetros intrínsecos, que a final de cuentas los podemos utilizar para relacionar esas dimensiones físicas con las dimensiones de los píxeles. En cuanto a los parámetros extrínsecos o externos, básicamente se refiere a la relación que va a existir entre un sistema de referencia que nosotros podemos ubicar en la cámara y un sistema de referencia que nosotros podemos ubicar en un sistema de referencia mundo o fijo, ahí en el lugar donde nosotros estemos tomando o haciendo la calibración. ¿Sí? Entonces, dado que se refiere a esa relación que existe entre un sistema de referencia que está anclado en la cámara y un sistema de referencia que nosotros anclemos en tierra, pues estos parámetros extrínsecos básicamente será una matriz de traslación y una matriz de rotación. ¿Sí? Entonces, la información asociada a los parámetros intrínsecos que tienen que ver con las características internas de la cámara y la información asociada a los parámetros extrínsecos que tiene que ver con la posición y orientación que tiene la cámara respecto a un sistema mundo, pues nos va a permitir entonces al final establecer una relación entre una cierta región del espacio y los píxeles que aparecen en la cámara. Perdón, en las imágenes capturadas por la cámara. Entonces, bueno, eso sería, bueno, aquí nada más. Acuérdense, parámetros extrínsecos nos indican la posición y la orientación relativa de un sistema de referencia anclado en la cámara respecto a un sistema de referencia mundo. Y los parámetros intrínsecos son características internas de la cámara que ayudan a describir su funcionamiento. Algunos de ellos utilizados en la calibración son la distancia focal, el punto principal, el centro óptico y la distorsión radial. Bien, ahora dice, la idea general de la calibración se muestra en la figura 1, donde se puede apreciar la región interna y externa de la cámara. Bueno, vamos a ver la figura 1, aquí está. Fíjense, figura 1, bosquejo de los elementos internos y externos que implican una calibración de cámara.
Bueno, bueno, aquí a grosso modo, todo esto que aparece de este lado sería la parte interna de la cámara. Este recuadro básicamente me representaría el sensor CCD. Esto sería el exterior, lo cual me dice que aquí en este punto, lo que yo tengo en esta posición sería el lente de la cámara, ¿sí? Este es el lente de la cámara, todo esto es el interior hasta llegar aquí al sensor. Y aquí en el exterior, pues tenemos un sistema coordenado, ortogonal, mundo, donde todos los objetos o puntos de interés que ubicamos en respecto a este sistema coordenado mundo, pues los vamos a medir con vectores de posición, ¿sí? Entonces, estos vectores de posición, bueno, aquí pues ustedes están muy familiarizados con ellos, dado que este tipo de notación o estructura se utiliza bastante en robótica. Entonces, todos estos objetos de interés aquí en el espacio los vamos a ubicar a través de estos vectores de posición, ¿vale? La idea entonces del sistema de calibración será establecer una relación entre este sistema y este sistema que está anclado en cámara. Normalmente, pues lo vamos a ubicar aquí en la lente de la cámara. Entonces, la matriz o vector de traslación y matriz de rotación entre estos dos sistemas me representarán los parámetros extrínsecos. Bueno, y luego, bueno, dice, donde se puede apreciar la región interna y externa. Dice, en la parte interna se muestra el sensor donde se proyecta la imagen desde el exterior, que básicamente es este. Este sería el sensor. Dice, se proyecta la imagen desde el exterior luego. Y sobre el lente se encuentra el sistema de referencia de la cámara XYZ. Aquí está, aquí tendríamos el lente, que es la frontera del interior de la cámara hacia el exterior, y sobre el lente vamos a definir el sistema anclado en la cámara XYZ. Y luego dice, la distancia focal separa estos dos elementos, es decir, la distancia focal la medimos desde el sensor hacia la lente. Esta distancia me representaría la distancia focal. Normalmente, pues imagínense que estamos hablando de la cámara digital, entonces esta distancia normalmente incluso viene como características de cada cámara. Normalmente está en el orden de los milímetros, de 10 a 15 milímetros, etcétera, pues ya estará en función de la cámara. Entonces esto es distancia focal. La distancia desde el sensor hacia el lente. Ahora dice, el punto que proyecta el eje óptico sobre el sensor se le conoce como el punto principal. Entonces, ese punto principal X0 y Y0 lo vamos a encontrar aquí, ¿sí? Sería como el origen del plano de imagen, ¿sí? El X0, Y0 sería aquí. Dice, y los efectos que se generan debido a el lente o a la lente indican las características de distorsión. Entonces, bueno, aquí normalmente vamos a tener el lente y normalmente esos efectos de distorsión se presentarían, como les comentaba hace un momento, dado que en los bordes o en la periferia de ese lente, a lo mejor el proceso de tallado o de fabricación del mismo, pues siempre va a ser más difícil
en relación a lo que es el centro, ¿vale? Entonces, debido a esa forma o a la forma de elaboración de los lentes, se va a presentar esos efectos de distorsión. Obviamente, mientras la elaboración o construcción de ese lente sea de muy baja calidad, pues las imágenes que vamos a capturar van a obtenerse bastante distorsionadas, ¿vale? Cuando se tiene un lente de muy buena calidad, pues esos efectos, les digo que principalmente serían en los bordes, van a ser mínimos, en algunas aplicaciones se pueden considerar despreciables, ¿vale? Entonces, simplemente, bueno, una idea intuitiva de ese proceso de calibración es que vamos a hacer una estimación de estos parámetros internos de la cámara y de estos parámetros externos, o llamados extrínsecos e intrínsecos. Ahora dice, en la parte correspondiente al exterior de la cámara se aprecian los objetos, que puede ser un objeto de interés, ese punto rojo, vistos desde el sistema de referencia mundo, y cómo estos se proyectan hacia la cámara pasando por el lente hasta formar la imagen en el sensor o en el punto XY1 de la imagen, ¿vale? Entonces, bueno, recordar que este es un objeto que aparece aquí en el espacio. Cuando hacemos la captura de la imagen, pues básicamente la cámara captura la luz reflejada en él a través del lente, y bueno, ya ese lente proyecta o hace llegar ese haz de luz hacia lo que sería el sensor, y finalmente aquí se formaría la imagen de este objeto. Aquí vean la implicación que hay al hacer esa captura. Este objeto, normalmente en el espacio 3D, visto desde un sistema de referencia mundo, es capturado a través de esta cámara y finalmente se genera una imagen. Cuando nosotros generamos esa imagen, o más bien cuando en la captura de esa imagen, básicamente, ¿qué es lo que se observa? Que el resultado final de captura de imagen pasa a ser de un dominio 3D ahora hacia un dominio 2D. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando hacemos captura de imagen de un dominio 3D, pasamos al dominio 2D. Ahora, cuando hablamos ya de aplicaciones de la calibración de las cámaras, aquí más bien la tarea es inversa. ¿Qué quiere decir? Que normalmente nosotros contaremos con imágenes o con información en 2 dimensiones, y el objetivo de aplicar este método de calibración, una vez conocidos estos parámetros internos y externos, será hacer una transformación para que a partir de esta información 2D seamos capaces de recuperar esta información 3D, y de esa manera poder relacionar esta información 2D hacia este sistema de referencia mundo. Dice, y cómo estos se proyectan hacia la cámara pasando por el lente hasta formar una imagen en el sensor. Ahora dice, por lo cual el proceso de calibración debe de proporcionar los parámetros suficientes para efectuar la transformación desde el sistema XYZW hacia el plano XY1 o viceversa. Entonces, fíjense, aquí dice, la calibración debe de proporcionar los parámetros suficientes para efectuar una transformación desde XYZW hacia XY, es decir, de este dominio a este dominio, que la captura de imagen es lo que hace, ¿sí? Nos cambia este dominio hacia este dominio. Entonces, con las imágenes, básicamente lo que hacemos es eso, ¿sí? O cuando nosotros hacemos o tomamos una fotografía o capturamos imágenes, lo que estamos haciendo es eso, es pasando de este dominio 3D y terminamos en este dominio 2D.
Pero ya en la parte práctica o aplicación de este método de calibración es ejecutar el proceso inverso, es decir, cómo yo traduzco esta información 2D, la regreso a este formato, porque al final de cuentas nuestras aplicaciones están aquí en el mundo real. Entonces, es usar esta información y regresar para acá. Pero para poder hacer eso, pues sí necesitamos nosotros previamente hacer una estimación de los parámetros que fueron necesarios para llegar de este dominio hacia este dominio. Ahora, una vez que hayamos conocido estos parámetros, que eso es lo que nos va a regresar el proceso de calibración, entonces ahora sí los vamos a utilizar con la intención de regresar otra vez, es decir, de seguir tomando imágenes, pero ahora aplicar esa calibración de forma inversa para ahora traducir de este dominio 2D hacia 3D. Entonces, bueno, así en un diagrama de bloques, esta idea de captura de imagen sería esta que aparece aquí. Tendríamos las coordenadas o la información de un objeto en el sistema de referencia mundo, a las cuales le aplicamos los parámetros extrínsecos de rotación y traslación, a los cuales le aplicamos los parámetros intrínsecos, que puede ser el foco, la distorsión, el punto principal, y una vez que a estos puntos del plano 3D o del sistema mundo le aplicamos estos parámetros, entonces vamos a llegar a la posición de los píxeles en el plano imagen. ¿Sale? Esto que ocurre aquí, todo este proceso, es cuando se genera ¿qué? La imagen. Obviamente, para que yo a este objeto del mundo real le pueda tomar esta fotografía, pues estos elementos, a través de la reflexión de luz, pasaron por estos parámetros externos, estos parámetros intrínsecos, y el resultado fue este. Entonces, en nuestro caso, el proceso de calibración consiste en encontrar estos y encontrar estos parámetros. ¿Cuál es la información conocida? ¿O cuál es nuestro punto de partida? Pues nuestro punto de partida es que conozco estos puntos del sistema 3D y conozco la información de las imágenes. Entonces, voy a relacionar esta imagen con esta imagen, perdón, esta información, y la idea es calcular estos dos. Eso se llama la calibración de cámara. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario. No, creo que todo está bien. Ok, bueno, este es solamente el inicio o la presentación de lo que sería este segundo método de calibración. Bueno, ahorita ya se nos pasó el tiempo. En la siguiente sesión continuamos con el tema para, bueno, si ya terminamos con la parte teórica, irles diciendo cuál es ya el proceso práctico para que ustedes hagan una calibración de una cámara. ¿Vale? Bueno, si por el momento tienen alguna pregunta o comentario, vamos a dejar ahí la sesión y continuamos en la siguiente. ¿Vale? Entonces, Bien, bueno. profe, muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Igualmente, profe, cuídese.